Buenos días, queridos compañeros. Una cordial bienvenida desde el Departamento de Orientación Escolar. Después de estos carnavales, es muy grato poder interactuar con ustedes a través de esta plataforma virtual. Ante todo, excusarme porque no puedo asistir en el día de hoy, ya que por motivos de salud tengo que estar expuesta hoy a varias citas médicas. Pero hoy, en esta jornada pedagógica institucional, no quería perder esta intervención y este espacio que me dieron para ustedes, el cual he titulado Atendamos a la diversidad con calidad. En el orden del día que vamos a manejar hoy es la caracterización general de la población con necesidades educativas institucionales. Esto de una manera muy general. También vamos a hablar un poco del decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, en su artículo 233514, donde nos habla de algunas definiciones que es muy importante que nosotros como docentes las podamos manejar, conocer y profundizar. También vamos a hablar un poco del artículo 2335235, que nos habla de la construcción e implementación de los planes individuales de apoyos y ajustes razonables PIAR. Antes de empezar, quiero que nos recreemos un poco con este pensamiento. Quiero que reflexionemos sobre ellos allí en silencio donde están. Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Este es de una obra completa, un tomo 8 de J. Pérez, 1853-1895. Muy diciente este pensamiento. Espero que lo tomen, lo reflexionen y alguna vez lo puedan trabajar en el grupo de colectivos. Bueno, ya llegando un poco a este punto de la caracterización con población de discapacidad en la básica secundaria, en lo que hemos podido revisar en este inicio de año escolar, pues todavía no se ha terminado de revisar todos los listados, pero sí ya tenemos muchos informes y teniendo en cuenta la caracterización del año pasado, podemos encontrar muchos niños que presentan enfermedades sistémicas. Estas enfermedades sistémicas que de alguna manera influyen, intervienen en la adquisición efectiva del aprendizaje. Sea que el niño en algún momento tenga que ausentarse de la escuela, esto va a obstaculizar ese proceso. También tenemos muchos niños con trastornos de aprendizaje, discapacidad motora, discapacidad intelectual, discapacidad específica del aprendizaje, trastorno del espectro autista, dificultades de autorregulación, conductual y emocional. Tenemos niños TDA, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. También hay algunos niños que fueron manifestados el año pasado, pero realmente con ellos no se ha trabajado, pero tenemos niños con altas capacidades intelectuales en algunas de las áreas del conocimiento. Tengo información de unos niños que están ya en el CIMAD en el área del lenguaje. El decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 es un decreto que reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. Este decreto tiene unos puntos específicos y nos invita, primero como docentes, a reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. No los tenemos por lástima, no los tenemos porque querramos, porque nos obliguen, sino que es un derecho que tienen todos estos niños. Tenemos también esa invitación a reconocer sus gustos, sus intereses y sus capacidades, a promover la participación activa como miembros de la sociedad y de esta comunidad educativa, a promover las mismas oportunidades para desarrollarse y aprender. También a promover procesos pedagógicos que involucran a todos los estudiantes.
es importante que este decreto, queridos compañeros, siempre se los he recalcado, lo estudiemos bien, lo analicemos bien y lo asimilemos bien para poder comprender cuál es nuestro rol como docente frente a esta iniciativa ministerial. En uno de sus artículos, el artículo 233-5213, habla de unos principios. Y esos principios de ese decreto se enmarcan en los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, establecida en la Ley 1618 del 2013, en concordancia con las normas que hacen parte del bloque institucional constitucionalidad, así como en los fines de la educación previstos en la Ley 115, que ya todos conocemos. Pero antes de seguir, yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Allá en el decreto nos hablan de población con discapacidad que está marcada dentro del proceso de inclusión educativa y nos habla de la diversidad. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué entendemos cuando educativamente hablamos de dar respuesta a la diversidad? Podemos afirmar que el concepto de diversidad se sustenta en la aceptación y el respeto de las diferencias individuales como condición inherente a la naturaleza humana y en la posibilidad de brindar una respuesta educativa a la necesidad educativa de cada persona. Esta diversidad es muy importante que tengamos en cuenta que hay unos estilos propios de aprendizaje en cada individuo, que debemos también mirar y observar cuál es el ritmo de aprendizaje de ese estudiante, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus motivaciones, a qué etnias pertenecen y cuáles son esos valores culturales a los que ellos están inmersos para poder acceder al cómo vamos a darle lo mejor a ellos en educación. Este decreto 1421 nos habla de muchas definiciones. En este momento voy a hablar muy rápidamente de lo que nos dice de la educación inclusiva. Y como todos sabemos que es un proceso permanente que reconoce y valora y responde de manera pertinente a la diversidad. Ya veníamos hablando de la diversidad. También nos hace énfasis en que conozcamos y reconozcamos la importancia de trabajar el diseño universal de aprendizaje, compañeros. Esto se los hemos venido hablando durante muchos años, que si nosotros aplicamos acciones, actividades relacionadas con el qué, para qué y el cómo vamos a enseñar a través de esas actividades del DUA, quizás no nos toque hacer estos ajustes que queremos. También habla de un currículo flexible, un currículo amplio en el que se mantienen los mismos objetivos generales para todos los niños, pero se le da diferentes formas, oportunidades de que esos niños puedan adquirir, organizar la enseñanza a la diversidad, es decir, que ellos puedan adquirir y aprender a participar de una manera autónoma en todos estos procesos, dependiendo de sus barreras, dependiendo de sus habilidades y de sus capacidades. También nos dice que es importante que los centros educativos y todas las organizaciones gubernamentales tengan en cuenta ese principio de accesibilidad, porque el acceso a la educación es importante que todos comprendan que hay diferentes estrategias que se deben desarrollar desde el sector educativo. Hay unas acciones afirmativas conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 del 2013. Estas acciones políticas
se definen como políticas mediadas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad. Y los ajustes razonables, que es lo que más nos ha costado durante todo este tiempo, desde el 2013, poder desarrollar desde cada una de nuestras áreas esos ajustes razonables para que nuestros niños puedan recibir los apoyos, los recursos, para que se le puedan hacer las modificaciones necesarias con una adecuación a ese sistema educativo y haya una mejor gestión escolar. Todo esto basado en las necesidades específicas que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Siguiendo la secuencia del desglosamiento del artículo 2335-2333, que nos habla del acceso al servicio educativo para personas con discapacidad. El 1421 en este artículo nos da una visión más clara del por qué nosotros como institución educativa debemos ofrecer el ingreso oportuno a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o a cualquier persona con discapacidad a la educación con calidad. Esto teniendo en cuenta las condiciones básicas y los ajustes razonables que se requieran, sin que la discapacidad que presente esa personita sea una causal de negación del cupo. Por eso es que en todas las instituciones educativas, sin importar su condición, debemos brindarle la oportunidad al niño de estar en el sector educativo. Para ello, inicialmente se le solicita al niño un diagnóstico médico emitido por su entidad de salud y si viene de otra escuela debería traer el PIAR o el informe pedagógico final para poder nosotros establecer o identificar cuál es el tipo de discapacidad que tiene. En este primer punto sabemos que esto no se da, puesto que muchos padres al principio niegan la situación que presenta su hijo, o muchos están en el proceso de salud, pero las EPS, IPS y clínicas no están dando a tiempo esos diagnósticos. Pero aún así quiero aclarar que es necesario que una vez que el niño esté matriculado en nuestra institución, nosotros podamos incluirlo en la organización de esta misma con base en el diseño universal. Además, como docentes debemos realizar una valoración pedagógica y la elaboración del PIAR de este estudiante. La Secretaría de Educación, en articulación con el sector salud y en otras entidades del gobierno, deben realizar campañas de identificación y matricular a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad que se encuentren por fuera del sistema educativo. Por eso es que las escuelas no nos podemos negar ante este llamado. Bueno, compañeros, en este momento les estoy presentando unos videos de sensibilización sobre la inclusión educativa. Ojalá en el momento en que puedan recibir a través del WhatsApp o del correo electrónico, que ya lo deben tener si es posible, ustedes puedan escucharlos, verlos y poder deliberar sobre cada uno de ellos para sensibilizarnos un poco por qué la importancia de la inclusión educativa. ¿Qué es la educación inclusiva? Primero, es un proceso permanente que reconoce, valora y responde a la diversidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Segundo, su objetivo es promover el desarrollo de aprendizajes y participación con pares de la misma edad en un ambiente de aprendizaje común sin discriminación o exclusión. Como tercer punto, la educación inclusiva debe garantizar en el marco de los derechos humanos apoyos, ajustes razonables, eliminación de barreras. Y todo esto se hace a través de las prácticas inclusivas y culturales de nuestro entorno educativo. Las prácticas inclusivas, ¿qué son, compañeros? Son simplemente actividades pedagógicas que se hacen en el aula
por el maestro en cada área del aprendizaje. En ese ámbito de aula y ámbito extracurricular, con el fin de promover la participación de todos los estudiantes, teniendo en cuenta sus conocimientos, sus experiencias dentro y fuera de la escuela. Las prácticas inclusivas también reflejan la cultura y las políticas en la inclusión y en la equidad en la educación. Para poder hablar de estas adecuaciones, tenemos que hablar de esa flexibilización curricular. En esa flexibilización curricular hacemos referencia a todas las decisiones pedagógicas que deben adaptarse en pro de ofrecer a todos los estudiantes con y sin discapacidad una educación pertinente y de calidad. Se basa en los resultados de una valoración o evaluación pedagógica. Esos ajustes razonables son los objetivos y metas de aprendizaje. A esos sistemas de enseñanzas, a esa evaluación de aprendizaje, con las herramientas pedagógicas propuestas, para ello la promoción, egreso y titulación del estudiante, entre otras. Bueno, ya aterrizando un poquito en lo que queremos y en esa producción de esa práctica inclusiva que hacemos como docentes, nos vamos a centrar en el PIAR. Ustedes saben que desde inicio de año tenemos en todo este inicio de año realizar trimestralmente esos ajustes en ese plan individual de apoyos y ajustes razonables para cada uno de los estudiantes que presenta una discapacidad, es decir, para toda nuestra población con discapacidad. Para recordarles un poco, lo que dice este decreto es que el PIAR se debe convertir en una herramienta idónea para garantizar las pertinencias del proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, a todos estos niños o estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad dentro del aula, debemos respetar sus estilos y ritmos de aprendizaje. Es un complemento a las transformaciones realizadas con el diseño universal del aprendizaje. ¿Qué no es el PIAR? El PIAR no es una planeación paralela o un currículo diferente. No es una prueba médica, ni sustituye un diagnóstico, no es una lista de chequeos, no es una prueba de admisión. ¿Quién lo debe aplicar? La comunidad educativa en conjunto, liderado por el maestro del aula. ¿Por qué es tan importante? Porque permite hacer una valoración pedagógica y social para poder identificar las características de nuestros estudiantes, sus intereses, sus capacidades, todo lo que tiene el entorno, las barreras y los apoyos que necesitan. ¿Cuáles son los pasos para poder implementar ese plan individual de apoyos y ajustes razonables? Primer paso, conocer todas las orientaciones del PIAR. Aparte de las que ya estamos trabajando desde orientación, estas que les estoy dando, hay que leer y hay que buscar, hay que indagar, hay que volver a leer este artículo para poder entender cómo es un PIAR, cómo se hace, por qué se debe construir. En el paso número 2, debemos realizar descripciones de los entornos, es decir, el entorno escolar donde se desenvuelve el niño y el entorno familiar donde vive y habita la mayor parte del tiempo el niño, la niña o la adolescente. Como tercer paso, es que nosotros como docentes, desde esa valoración pedagógica, podamos mirar e identificar cuáles son las características de nuestros estudiantes, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus valores, sus intereses. El paso número 4, ya nos vamos a sentar a plantear los ajustes razonables según esos indicadores que establece ya la ley en relación con cada una de las áreas del aprendizaje.
Y el paso número 5 es generar las recomendaciones y los compromisos para todas las personas que apoyan este proceso con nuestros estudiantes, es decir, directivos, el mismo docente de aula y el padre de familia. En este mismo orden de ideas, les voy a hablar sobre los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del PIAR. Esto está contemplado en el decreto 1421. Como mínimo, nosotros como docentes debemos organizar el PIAR teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que haya una descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo, es decir, en el hogar, el aula, los espacios escolares y en otros entornos sociales. Debemos hacer una valoración pedagógica, dar informe de profesionales de la salud que aportan a la definición de esos ajustes. Por cuarto, esos aspectos a tener en cuenta, tenemos los objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. Quinto, ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo, si se requieren. Sexto, recursos físicos, tecnológicos y didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante. Séptimo, proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa diferente a los que ya estén programados en el aula y que incluyan a todos los estudiantes. Aquí se hace referencia a todos los proyectos que desarrollamos durante el año, los proyectos transversales y los proyectos de aula que ustedes ya tienen allí planeados. Octavo, información sobre alguna de otras situaciones del estudiante que sean relevantes en su proceso de aprendizaje y participación. Y por último, que en ese PIAR se puedan ver las actividades en casa, que esto permitirá dar continuidad a los diferentes procesos en los tiempos de receso escolar. ¿Cuáles son los componentes de ese PIAR? El anexo 1 se da la información general del estudiante. Esto ya está descrito en cada uno de los PIAR que ya hemos venido desarrollando. En esta parte debemos registrar toda la información importante sobre este estudiante, sobre su hogar, sobre la salud, sobre lo personal. Debe ser diligenciado a partir de esa información que suministre el padre de familia o que esa información que ya encontramos en su historia escolar. Esto es revisado por cada uno de los docentes del estudiante, profesionales de apoyo, para poder observar las condiciones de privacidad y reserva de la información recolectada. Bueno, continuando con los componentes del PIAR, vamos a hablar específicamente del anexo 2. Y para ello vamos a recordar un poquito y nos hacemos esta pregunta: ¿quién lo lidera y para qué? El diseño de los PIAR lo lideran él o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar. Se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. Si bien es claro que aquí nos está diciendo que quien lo lidera es el docente de aula, pero que todos al final, todos los entes de la comunidad educativa debemos aportar a ese desarrollo del PIAR. De igual manera, en el punto 2 dice que se promueve la identificación y descripción en el marco de los objetivos, metas de cada una de las áreas para todos los estudiantes, de las barreras que dificultan los procesos de desarrollo, aprendizaje, participación del estudiante con discapacidad en todos los espacios y actividades de la institución educativa.
A partir de esta identificación que hagamos, que esto es lo que hacemos en la valoración pedagógica, a partir de esto vamos a poder ver las características del estudiante que, resumidas en el punto 1 de instrumento, se definen así los ajustes razonables que requiere ese estudiante. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo llenar ese anexo 2 y cómo hacer esos ajustes. Bueno, este anexo 2, aquí les voy a explicar un poquito de una forma muy breve cómo diligenciar este anexo 2, cómo hacer esos ajustes a la población con discapacidad. Recordemos que el anexo 2 tiene 5 casillas. En la primera casilla encontramos las áreas del aprendizaje. En este ejemplo, la primera área de aprendizaje que tengo es la del lenguaje. En la segunda casilla tenemos los objetivos y propósitos. Estos son los objetivos que son para todo el grado, de acuerdo con los estándares básicos y los DBA. Eso es lo que ustedes van a lograr en el primer trimestre. Por ejemplo, si el DBA 1 dice que clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que interactúa y la retoma como referente para sus producciones discursivas. Ese mismo DBA, el ajuste que se le hizo fue el siguiente: clasifica información de los medios y la retoma como referente para sus creaciones artísticas. Dentro de esas barreras que se evidencian en el contexto sobre lo que se debe trabajar, que es la casilla número 3, podemos ver barreras cognitivas, en este caso barreras del hogar, barreras de la escuela y barreras aptitudinales. Recuerden que estas barreras son las que nos van a determinar qué acciones y qué ajustes debemos realizar. Entonces, un ejemplo de esto es que en la barrera cognitiva, el niño o la niña no ha adquirido la capacidad lectora. Tiene una sensibilización al docente, se le dificulta socializar, hay ausencia de estrategias. En el hogar se denota una carencia de elementos tecnológicos y apoyo del padre de familia. En la escuela también vemos alguna carencia de recursos didácticos tangibles en el aula. En la parte actitudinal podemos ver que este chico o esta niña se le muestra mucha dificultad centrar la atención y la dificultad motora fina. Aquí, en esta casilla de barreras, pueden hacer las anotaciones de todas las barreras que ustedes consideren pertinentes para poder llevarnos a ese ajuste razonable. En la casilla número 4 dice ajustes razonables, apoyo y estrategias. Ya esto es el trabajo del docente. Y una de las estrategias o una de esos ajustes que va a realizar el docente en este caso es ubicar al niño o la niña en un lugar estratégico para favorecer su participación. Puede ser adelante del salón, de la actividad a realizar, lejos de estímulos visuales como estar cerca de la ventana, entre otros. También va a promover el contacto visual, va a hablarle de frente, solicitar que lo mire a los ojos cuando le están hablando. Usar señas o símbolos para representar una actividad, hacer uso de una lengua clara y pertinente, conforme a la necesidad del niño o de la niña, con el ánimo de que la comunicación se dé mejor en el desarrollo de esta actividad. Actividad con material gráfico, donde le facilita a los estudiantes socializar las funciones de los medios de comunicación y a cuales tiene el acceso. También pueden utilizar videos que sirvan de referencia en el tema y motiven al estudiante en su proceso de aprendizaje. Y aquí podemos colocar todos los ajustes que queremos lograr en ese DBA que quisimos ajustar. La evaluación. Aquí, a la manera muy general, la evaluación debemos evaluar la pertinencia y la eficacia de los ajustes que hemos realizado desde lo académico y desde lo socioemocional. Recuerden que esta evaluación se debe hacer cada vez que finaliza el trimestre académico. Aquí en este tipo de evaluación que yo le puedo hacer al niño, vamos a utilizar diferentes metodologías para llevar a cabo la meta a alcanzar. Vamos a usar metodologías flexibles basadas en el trabajo en equipo y colaborativo, evaluar desde las capacidades del estudiante. Estas pueden ser orales,
escritas y utilizando imágenes y o gráficos, dar claridad descriptiva, representaciones artísticas, entre otras. Espero que hayan comprendido un poco este cuadro. Después que se termina ese piano, en la parte del decreto también nos dice que todos los maestros deben hacer un informe anual. Muchos no hacemos este informe anual de competencias. Este es donde los niños inicialmente habla de dos tipos de informe. Un informe que es el informe académico, que debe ser igual como lo reciben otros niños del establecimiento educativo. Esto está fijado por el sistema institucional de evaluación de aquí de todos los estudiantes. Para los que tienen PIAR y donde se hayan identificado ajustes particulares en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico se debe realizar un informe anual de proceso pedagógico, es decir, finalizamos el año y nosotros tenemos que dar un informe académico, pedagógico, que va a soportar ese informe académico que estamos presentando. Ahí donde se van a mirar si todo lo que habíamos planeado para poder desarrollar habilidades y competencias en ese estudiante se dio o no se dio durante el año. Este anexo, ¿quién lo elabora? El maestro del aula, en coordinación con el docente de apoyo y con otros docentes que puedan intervenir en este proceso. Este informe hace parte, como les venía diciendo, del boletín o del informe general institucional de cada estudiante y de su historia escolar. Compañeros, es importante volver a insistir sobre el DUA. Y recuerden que el DUA ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico Especial Aplicado CATS. Tiene como objetivo el acceso universal a la educación mediante un currículo flexible, abierto e inclusivo, que es lo que queremos para nuestros estudiantes con algún tipo de discapacidad. Este DUA se basa en unos principios. El primer principio es la representación, que hace referencia al contenido y a los conocimientos, es decir, qué aprender. El segundo es la motivación, que implica el compromiso y cooperación. Supone involucrarse, es decir, por qué aprender. El tercero, la acción y la expresión responden a cómo aprender. En este caso, otorgando todo el protagonismo a los alumnos mediante el empleo de metodologías activas. Más adelante les voy a explicar cada uno de estos aspectos un poco más profundo. En concordancia con lo anterior, vemos aquí una explicación muy accesible a nuestra vista y a nuestra percepción. Y el DUA nos dice que hay múltiples formas de presentar la información. Esto permite que se active una red neuronal que está especializada en percibir la información y asignarle significado. Y allí esa sombra que ven es el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. En esta práctica, cada persona representa de múltiples formas la información de sus entornos, desde lo visual, auditivo y táctil. Entonces, ¿cómo logro esto? Aquí hay algunos ejemplos, voy a leer algunos de ellos. Por ejemplo, usar textos e imágenes llamativos y accesibles. Usar contrastes de colores, usar mapas conceptuales, dar instrucciones concretas, hacer recordatorios, uso de analogías y metáforas. Continuando en la forma de cómo aprendo, aquí el DUA nos dice que hay múltiples formas de expresar la información. Esto activa una red neuronal que tiene que ver con el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es el que está especializado en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso?
permitir que mis estudiantes interactúen con diferentes materiales, usar teclados alternativos, generar junto a mis estudiantes actividades para alcanzar los objetivos, implementar procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, entre otros. Cada persona expresa de una forma diferente lo que aprende, así como también la forma en que va a utilizar esta información al momento de resolver algún tipo de problema. Y por último, el DUA también nos dice que hay múltiples formas de implicación de la información. Aquí se activa una red neuronal que tiene que ver con asignar significados emocionales a las tareas. Tiene que ver mucho con la motivación. Y una palabra clave que podemos destacar acá es ¿por qué aprendo? De esta forma, cada persona la motivan de diferentes cosas, razón por la cual proporciona múltiples formas de involucrar al estudiante en el aprendizaje. Un ejemplo de estas acciones puede ser reconocer las capacidades de todos sus estudiantes, interesarse por conocer los conocimientos previos de tus estudiantes, promover la participación de todos los estudiantes, promover la exploración y experimentación, fomentar el trabajo en equipo, realizar actividades fuera del aula, entre otros. Una vez finalizado el PIAR, debemos hacer esta acta de acuerdo. Esta acta de acuerdo se elabora con el fin de que los padres de familia puedan sentir ese compromiso, la firmen, cuáles van a ser sus responsabilidades para que nos puedan apoyar en el proceso del desarrollo educativo de sus hijos. Entonces, esta acta de acuerdo es muy importante y debe estar allí plasmada esa firma del padre de familia, directivo, docente de apoyo, docente orientador, a ver qué son los acuerdos que hicimos para que ellos nos puedan ayudar. Unas recomendaciones muy rápidas es que seguimos trabajando en las guías pedagógicas, pero también tenemos dos partes, una guía pedagógica y la otra que se da en el aula, que es durante todo el proceso. Debemos flexibilizar, si en algún momento es necesario, flexibilizar los tiempos de la recepción de la guía, recordar cuáles son las habilidades y competencias que tienen nuestros estudiantes. Tener presente el uso de herramientas sensoriales y tangibles. También se les recomienda colocarles conceptos de textos cortos. La mayoría de niños con déficit cognitivos, que todavía algunos especialistas nos están colocando retardo mental, que hace rato había cambiado, pero los últimos informes que he recibido, todavía algunos especialistas colocan retardo mental, pero tiene que ver con las dificultades de aprendizaje, tiene que ver con trastornos de habilidades escolares y muchas cosas más. A estos niños se les recomienda que esos textos sean muy cortos, que haya más imágenes, usar plantillas para colorear, entre otras. Debemos integrar las temáticas en un solo concepto. Si voy a dar 3 temas, tratar de involucrarlos en un solo concepto a través de un mapa conceptual, de una representación de imágenes, algo que a ustedes se les ocurra creativamente que puede llevar a que el niño comprenda mejor lo que se va a hacer durante esa guía de trabajo. Cuando ya ustedes definen la temática a utilizar, se sugiere que ustedes ajusten esa temática, esas actividades, de acuerdo a las habilidades y destrezas de esos estudiantes. En el proceso, durante todo ese proceso, eso cuando estemos preparando la guía, pero en el proceso, hacer seguimiento y valoración formativa durante todo el proceso de formación educativa. Mantener contacto permanente con el estudiante, poder identificar sus habilidades, capacidades, mantener contacto permanente con el padre de familia, indagar si se le presenta alguna dificultad en el área y brindar los apoyos necesarios para que ellos puedan resolver todas las acciones propuestas en el área. Bueno, compañeros, de verdad que ha sido muy grato poder
darle una visión un poco más amplia de lo que tenemos que hacer y el trabajo que debemos desarrollar durante este periodo, este lapso de tiempo, para siquiera iniciar con algunos de esos PIAR de los niños que más tenemos ya seleccionados y marcados, que más adelante les voy a pasar también el link para que puedan abrir la caracterización y poder identificar con cuáles niños vamos a empezar. Esos niños van a estar con un color distinto en ese listado para que ustedes lo puedan identificar. Es importante que los profes que estuvieron en el año anterior con X niño, niña o joven le puedan brindar esa información, aparte de la que ya debe estar en el PIAR descrita, al docente para que el docente pueda comprender y entender cómo es la mecánica o cómo se ha venido desarrollando los procesos en dicho estudiante. Entonces, no me queda más que despedirme, decirle que ha sido muy grato, lastimosamente no pude estar con ustedes, pero que aquí estoy para servirles en cada momento. Entonces, comentemos y trabajemos sobre el PIAR por equipos de grado. Muchas gracias.